Lideramos el camino de la opinión pública y buscamos que la cultura del debate alcance consensos y soluciones a los problemas de nuestro país. Diálogo con Ernesto López, edición especial. Buenos días, El Salvador. Qué placer enorme saludarles a ustedes. Gracias por estar en sintonía de nuestra programación. Queremos agradecerles, como siempre, la fina atención a esta edición especial de Diálogo 21, especialmente los días viernes, que tenemos un análisis en recopilación de temas importantes que han ocurrido a lo largo de la semana y que, por supuesto, siguen y generan mucha debate. Por esa razón, quiero dar la más cordial bienvenida a nuestros panelistas acostumbrados del día viernes. Marvin Aguilar, ¿cómo estás, Marvin? Qué gusto saludarte. ¿Qué tal? Buenos días, Ernesto, Adán, Ronald y Tania. Muchísimas gracias también a don Ronald Umaña. Bienvenido, don Ronald. Gracias, Ernesto. Gracias por la invitación. Buenos días a mis amigos del panel. A Adán, es un gusto verlo por acá de nuevo. A Marvin, a Tania, pues, y un saludo a mi hermano Julio Valdivieso, ¿verdad? Así que es. ahí venía y le dije que él ya no está. Ya la costumbre sí, de venir. Sí, se regresó. Bueno, un saludo muy especial a Julio y en su ausencia también agradecemos la presencia acá de nuestro buen amigo don Adán Mejía, que nos va a acompañar este día precisamente para darnos sus puntos de vista con relación a los temas que coloquemos. Bienvenido, gracias. Gracias, don Ernesto. Gracias también por los saludos y los retornos, Marvin. Cada uno de ustedes, a la licenciada Tania y a usted, televidente, gracias por ser un fiel espectador y poder tener los diferentes criterios para sacar su propio análisis, que ese es el objetivo de este tipo de programas. Así es, en efecto, Tania Escobar, muchísimas gracias por estar con nosotros como siempre, también bienvenida. Tania Pastor. Tania Pastor. Tania, ¿y con por qué le dije eso? Yanir Escobar le dijo. No. Estás teniendo pesadillas Sí, para la noche. Tania, perdón por el lapsus, estaba revisando un rato Te acá. adelantaste, Ernesto, al programa de la noche. Sí, por choque de opiniones, pero bienvenida, gracias Tania Pastor con nosotros. Gracias, Ernesto. Un saludo a toda la audiencia de Diálogo 21. Adán, bienvenido. Aquí nosotros extrañando al igual Divieso, pero muy contentos de tenerte. El Marvin, don Ronald, un saludo a todos en esta mañana de viernes. Bueno, sin duda alguna los acontecimientos que han marcado la pauta del quehacer del debate político esta semana ha sido lo más reciente, que el día de ayer desde luego tuvimos en la Asamblea Legislativa nuevamente una convocatoria de parte de la Comisión Especial que investiga el tema de sobresueldos y la presencia de dos exfuncionarios de la administración del presidente Sánchez Serén. Hablamos del señor Eugenio Chicos y también estuvo Yancy Urbina. Un tema que desde luego nuevamente pone en relieve lo que se ha venido discutiendo sobre la necesidad de buscar y encontrar aquellos aspectos meramente legales que, de acuerdo a la misma misión que tiene esta comisión, trata la manera de indagar si hubo o no delito a la hora de dar este tipo de sobresueldos. A ver, Tania, vamos a conocer tu punto de vista y el resto también para que logramos debatir un poco y alejarnos de lo que ya se dijo para poder avanzar precisamente en los elementos nuevos que podemos colocar durante la mesa. Tania, ¿cómo viste tú el día de ayer este escenario? Bueno, yo creo que un poco accidentado, como lo vimos todos. No, me faltó terminar la entrevista que hicieron o el interrogatorio que hicieron a la exdiputada Urbina. Sin embargo, si acaso hay elementos que corroboren en lo que ella tanto negó, que no recibió ningún tipo de sobresueldo, pero que nunca aclaró a qué se referían con sobresueldos, que es un poco confuso esa situación, podría ser muy peligroso porque está rindiendo declaración ante una autoridad competente en donde se ha conformado una comisión especial para investigar estos hechos, que también, lo he dicho anteriormente, ya debería de estársele dando quizás alguna especie de cierre porque hay procesos penales en donde esto se está investigando, pero entiendo yo que la idea es que nos demos cuenta como población los manejos que se le han dado en el pasado a los fondos públicos. En ese sentido, yo siempre he sostenido que los sobresueldos, por más que los quieran hacer llegar, estirarlos lo más que intenten a través de hasta reglamentos, manuales, que quieren meter leyes, no son ni fueron nunca legales. Provenían de la partida secreta. Esta tenía como fuente, bueno, la diputada ni siquiera reconoció que era parte de los firmantes que aprobaban año con año, en los años que haya estado,
esta partida de los gastos reservados, que si no sabían el nivel de específico, pues qué peligroso, porque tenían la obligación de saber en qué se utilizaban, no únicamente que llegaran como gastos reservados. Por otra parte, si se tienen estas pruebas, entonces podríamos hablar que eventualmente estará respondiendo penalmente por la misma situación por la que ya hay otras personas sentadas en el banquillo de los acusados que no son perseguidos políticos. Sin embargo, a algunos se les están violando algunos derechos. Eso sí es cierto. Por ejemplo, el caso del ex alcalde de San Salvador da la impresión que sí se le están violando derechos a ese señor. Por mucho que no nos agrade, todas las personas somos inocentes hasta que se nos pruebe lo contrario en un juicio oral y público conforme a las leyes de El Salvador. Sin embargo, volviendo al tema, no son perseguidos políticos, son políticos que ejercieron una función de la cual se duda bajo el fundamento de ciertos elementos que conducen a concluir que hicieron mal manejo o que recibieron dinero a sabiendas que provenía de una sustracción ilegal de fondos públicos que constituyó al final del día lavado de dinero y que se puede recuperar en extinción de dominio. Por otra parte, el otro exdiputado, ex funcionario también del Tribunal Supremo Electoral, yo creo que todos nos asustamos que en algún momento le podía dar algo, pero es que también hay una dinámica que nosotros hemos denunciado en este panel y con este cierre. Es quizás el estilo, la forma, en algunos momentos sí es bastante insultante. Yo no debería, como funcionario, sentar a alguien a quien voy a presentar al pueblo, a interrogarlo y decirle, usted es un cínico. Eso es una tremenda falta de respeto, una tremenda falta de decoro. Me parece que sí es una falta al comportamiento y al nivel parlamentario que debe demostrar todo parlamentario en cualquier parte del mundo. Este es un nivel de cordialidad, de respeto. No porque el otro se comporte, que también se baja un nivel y que yo, mira, llámame a tal hora para que me suene esta canción, lo más bajo que puede haber también. Es decir, se ponen a un nivel en donde se pierde el objetivo. Y nosotros como ciudadanía nos tendemos a prestarle atención a ese tipo de cosas y entonces se pierde el objetivo de lo importante, que es el mal uso, la desviación de nuestros fondos, el lavado de dinero, las malas decisiones, porque entonces no aprendemos la lección y seguimos poniendo a personas como funcionarios que se siguen robando nuestro dinero. Entonces hay que sacar muy buenas lecturas para poder nosotros aprender a informarnos, a no creer todo y a sacar buenas conclusiones informadas sobre todo. Ok, interesante. Vamos a ver, Marvin, ¿qué tú logras agregar como elementos nuevos a lo que ya se dijo desde esta primera impresión, o te aproximas o te alejas también de ellos? Yo lo que creo que lo que había es una puesta en escena, me gusta ese término, y Eugenio Chica llega a, digamos, ¿verdad?, a romper esa puesta en escena con la actitud que tuvo. ¿Te pareció muy buena la actitud de él en términos bastante... En política eso es válido. ¿O fue el acto provocado por la acción de los mismos diputados? Te lo voy a plantear así, o sea, la reunión que tiene Vladimir Putin con Emmanuel Macron, si te acordás, le pone una mesa como de 5 metros de distancia. Esa es una puesta en escena. Lo hace Vladimir Putin en ese sentido para decirle a Macron, tú eres un empleado de las élites internacionales. Yo te voy a ver a ti así, de lejos. ¿va? Tú no eres un líder mundial, tú eres un líder de segundo nivel en el mundo. Sí. Entonces te voy a recibir así. Entonces, esa es una puesta en escena. Y en política la semiología cuenta. Claro, claro. Entonces, por ejemplo, cuando el diputado de Nuevas Ideas le regala el calendario a Eugenio Chica y él le pregunta por... El calendario. Claro, le pregunta ¿sí? por el papá. Entonces, cuando Eugenio Chicas no perdió el control. Eso fue planificado, o sea, era así. Es como que yo venga aquí ahorita al panel y me tome la discusión y nunca los deje hablar a ustedes, por ejemplo, ¿verdad? Y me ofusque, ¿va? Y después termine diciendo que ustedes me agredieron a mí, ¿verdad? Por ejemplo. Esa es toda una puesta en escena. Lo que hizo Eugenio Chica fue romper esa puesta en escena, ¿va? Porque al final, si te fijas, tuvieron que suspender la reunión. Es decir, Eugenio Chica, por decirlo de alguna manera, se salió con la del, ¿verdad? Entonces, ¿y eso qué debe haber hecho, en mi juicio, la comisión? Continuar con la reunión. Si quiere un receso para que se calme, se tómese un té Becuni, ¿verdad? No sé, una cosa así. Pero sí continuaron, man. Pero no con él.
¿verdad? Él lo movieron. ¿Cómo no? Sí continuaron con él. Continuaron con él. Porque yo entendía que lo sacaron y ¿cómo se llama? Y le dijeron se suspende la reunión y va a haber un desacato y vamos a informar y el pueblo, o sea, sí. El presidente de la comisión se despidió de la comisión. No entendería yo que se suspendió definitivamente la reunión, ¿verdad? Bueno, solo para aclarar, el video que está en YouTube, que es el que yo vi anoche, sí aparece todo eso que tú estás narrando, pero inmediatamente se sientan y continúan. Continuaron, pero eso ya no se transmitió. Yo entendería que ya no se transmitió. Sí, la verdad que no estoy muy seguro. Lo que sí sé, la parte esta que tú mencionabas de el tema del calendario y después el saludo. Y hay una cosa que cuando yo vi esa parte, fíjate que recién pasadas las elecciones, yo estuve aquí con Paul Steiner, tú nos invitaste, que estuvimos hablando sobre las posibilidades de cómo iba a ser el gabinete y las perspectivas después de haber... Entonces, si me confirma producción que sí continuó y con él, ¿verdad? Okay. Perfecto. Entonces, pero ya no lo transmitieron. ¿Se transmitió producción? Se siguió transmitiendo. De hecho la gracia del calendario fue al final, precisamente cuando se empiezan a sacar cosas y se subieron los ánimos nuevamente, pero con la calma. Entonces vamos a ver, entonces la comisión hizo lo correcto. Ya de manera de conclusión. La comisión hizo lo correcto de continuarlo, ¿verdad? Entonces hizo lo correcto, sí. ¿Y la conclusión del calendario? Lo que te iba a decir, yo creería que el diputado Soriano no debería de evadir nunca el tema de si perteneció o no al FMLN. Creo que, o sea, y recordaba la entrevista primera que tú me hiciste cuando aquí mismo tú me preguntaste, pero tú militaste antes en Arena, me preguntaste tú. Y yo te dije, sí, milité en Arena y fui militante, pues yo nunca tuve un puesto, digamos, de jefatura, ni fui funcionario de Arena. Fui militante en San Miguel, eso lo sabe todo el mundo. Entonces, que yo me ponga a negarlo, que fui frente a mis paisanos, voy a quedar como mentiroso. Y luego promotor de nuevas ideas. Exactamente, ¿verdad? Pero eso ya... O militante también, porque sigo sin tener un cargo, pues. Entonces, en este sentido, el diputado Soriano militó en el FMLN, trabajó, entiendo, en Proesa, trabajó en Alba Petróleo, entonces, por lo que se ve en los videos, ¿verdad? Entonces, no debería de rechazar eso, mamá, debe de enfrentarlo porque lo que lo hace quedar es como mentiroso. Pues. Entonces creería de que si la reunión continuó, la comisión hizo lo correcto. Vamos a ver a nuestro invitado especial de hoy, don Adán, que por cierto me preguntan ahí que qué pasó, para quienes preguntan todavía por Julio Valdivieso, les estoy comentarles que Julio Valdivieso estará con nosotros de manera no frecuente, por algunos compromisos que muy pronto se van a dar a conocer. Ante esa ausencia, entonces vamos a tener la iniciativa como medio de comunicación de mantener una rotación de invitados, como este día le damos nuevamente la más cordial bienvenida a nuestro buen amigo don Adán Mejía. Así es que pendientes. Gracias por la oportunidad. Sobre este tema, ¿Cómo ve el paralelo de las dos versiones que hemos tenido ahorita? Yo lo que quiero mencionar es que en el momento, acordémonos que no todo ciudadano le interesa el tema político. Eso hay que ver, hay que conocerlo. Hay algunos que sí nos interesa el tema parlamentario. Y la comisión, como el resto de comisiones, deja un sinsabor de que le falta criterio parlamentario a los diputados. No existe tal cosa. Entonces lo que pasó, que en el momento que se anuncia que como que la comisión termina, todos aquellos que les gusta ese juego para comentar o son espectadores o están siendo educados, lo que sucedió lo pude ver en las redes sociales, que bajó inmediatamente la conexión y la gente creyó que ahí terminó. Por eso la duda de este panel si se continuó o no, porque se da... Tengo mucho en suspenso, ¿verdad? Ahora, ¿qué es lo que quiero mencionar con esto? No hay formalidad. Yo hago un llamado a todos, tanto a los que los exponen para llevarlos, tanto a los funcionarios del gobierno, a los diputados que dirigen esta comisión, que dejen ese circo, como se le ha dicho popularmente, y que se demuestre realmente que en El Salvador tenemos gobernantes que están llegando a la medida de ser parlamentarios. Porque ahí es donde está el punto, y yo creo también que hay que verlo desde el término legal, porque cuando uno consulta la ley de la declaración de rentas y todo lo que tiene que ver financiero, se reconoce la figura de un sobresueldo. Se reconoce junto con la figura de bonos por trabajo. Y hay que tener cuidado porque mucha gente cree, y esto lo digo porque conozco mucha gente que trabaja en ventas,
que en la misma empresa, por el hecho de pagarle bonificaciones que no están contempladas en su contrato, ya los están tildando de ser corruptos. ¿Cuál es el efecto de esto? ¿De dónde viene este efecto? Del mensaje que se está dando en el Parlamento, en la Asamblea Legislativa, en el gobierno, que todo pago extra, entonces ya es corrupción. Entonces yo creo que allí, y hago el llamado a todos los diputados que deben de educarse en el área financiera y mantener ese equilibrio y poder definir. Hoy no existe la partida secreta. Habría una pequeña variante en lo de la... Porque sí es importante que los funcionarios se sienten y rindan cuenta, los exfuncionarios. Sí. No, es que eso es porque claro. Todos tenemos, digamos, por ejemplo, yo tengo meridiana entendimiento de que ese dinero vino de la partida secreta, esos sobresueldos. Lo que tú, por ejemplo, los sobresueldos para los maestros, que está contemplado en la ley, en la ley de salario. Pero un maestro, tú sabes que da clase en la mañana y da clases en la tarde o en la noche. Yo me acuerdo que es un sobresueldo. Y puede dar en la noche, entonces por eso el director le saca un salario. Es un término que se utiliza mucho en Pero eso está, Adán, en el presupuesto del Ministerio de Educación, lo tramita la escuela, en finanzas de educación. O sea, pero aquí el problema con estos funcionarios es que nadie, si te fijas, se ha atrevido a decir que venía de la partida secreta o de gastos reservados o de casa presidencial. Es que vamos a ver, si a vos alguien, exacto, la falta de transparencia es que se vayan a sentar, es que ellos digan, sí, mire, yo sabía que ese dinero venía de caja presidencial y yo supongo que venía de la partida secreta o gastos reservados. Entonces, porque ahí viene una pregunta ética, vuelvo a aquello del viernes pasado. ¿Y usted por qué recibía ese dinero si sabía que eso venía en realidad la comisión sirve para eso, y hacia eso deberían de llevar, digamos. Lo que yo quiero recalcar es que hay que ver que hay una figura legal, ¿verdad?, sobre el bono o sobresueldo. El problema que la falta de transparencia, que sigue siendo un problema latente en el actual gobierno, porque hoy se le cambió a servicios profesionales, ad honorem, y se ve, ¿verdad?, que están recibiendo beneficios. ¿Y de dónde viene? Seguimos teniendo ese problema de que no hay transparencia, no hay claridad, y ahí es donde el tema de la corrupción se alimenta, y es ahí donde tenemos los ciudadanos que demandar a todo, exfuncionario y actual, que realmente sean transparentes, comenzando con los partidos políticos. Podemos tener certeza que de dónde se sacaron los fondos los partidos políticos. Incluso, por ejemplo, los $14,000 de gastos administrativos que tienen los diputados de todas las fracciones en la Asamblea Legislativa. Deberían de, transparentarlo. Cómo se lo gastan, porque existe la versión que una parte se lo llevan los partidos políticos, una parte se lo dan a los diputados. Entonces, y ese dinero, pues. Exacto. Entonces, en conclusión, perdón. Como vi que señaló No, mi conclusión es que debemos de exigirle, sea usted simpatizante o no del gobierno oficialista ahora o de la línea opositora, o esté neutral, que aquí en el país ser neutral, la gente le cuesta entenderlo por falta de objetividad, pero todos estemos en la línea que estemos, debemos de pedir transparencia y sobre todo que estas comisiones realmente eleven el parlamentarismo en la Asamblea, porque lo están deteriorando. Y la imagen que estamos dando hacia la juventud, a mí me preocupa la juventud. Estoy haciendo un análisis con algunos centros educativos y con algunas iglesias, con movimientos juveniles, y la juventud no ve aspiraciones, no se ve dentro de la política, no porque no le interese, sino porque no ven seriedad. Nuestros gobernantes no están motivando y aspirando a los jóvenes a que puedan ser funcionarios, porque todo se está volviendo un show, y la ley debe de ser respetada. Ok, vamos a ver, don Ronald, ¿qué piensa de sus tres antecesores y cuáles son los elementos por los cuales o se enmarca en ellos o se desmarca de los mismos? Miren, yo lo que veo que el gran problema acá que está viendo la población, que ve el pueblo y que ve el mundo, porque esto lo ve el mundo, es el exceso de cinismo del régimen. Porque el hecho de estar llevando y sentando exfuncionarios allí y estar declarando que los gastos de este régimen no los puede ver nadie, que 7 años que nadie puede ver papeles. Cuando se montó la campaña, una de las ofertas principales fue la CCS. Cuando tenían 3 expedientes en contra del régimen, destruyeron la CCS. ¿Y por qué no se habla de eso?
¿Y por qué dan reserva de 7 años en todos los gastos del país? Y quieren llevar y sentar a un Eugenio Chicas, a quien felicito por su actuación, realmente les desmontó todo lo que habían planificado con un ringtone del teléfono, ya les había desbarrancado todo el espectáculo que habían montado. Ese es el problema de la persecución política, cuando se hace selectivo, a este sí, a este no, este es de mi régimen, lo cubro, aquel no. O sea, trataron de hacer eso para destruir a Arena y para destruir al FMLN cuando ya están destruidos. Además están gastando pólvora en zanates, pero lo peor es que se exhiben y estas comisiones dejan mucho que desear. Yo lo dije acá en el panel cuando la comisión del padre Andreu Oliva. A mí me dijo un fundador de Nuevas Ideas, mira, a mí me da pena decir que soy del partido, me dijo, porque el ridículo en el que nos exponen estas comisiones, que ya no son temporales, ya se hicieron permanentes, que es otra cosa que hay que ver. El ridículo que hacen los diputados está destruyendo al partido de Nuevas Ideas. A mí me apena realmente esto. Yo no sé cuál es la insistencia en seguir con estas comisiones cuando no han ganado un tan solo debate. Desde Lorena Peña para acá los han perdido todos. Yo creo que es el momento de exigirle a estas comisiones que legislen ya. Porque las comisiones son para eso, para interrogar a la gente y hacer una legislación adecuada. Necesitamos una legislación adecuada de los salarios de este país. Vale, yo matizaría algo en lo que usted está Termino. diciendo. Se necesita eso, aterrizar en eso, pero nos ha quedado claro que el dinero de esos sobresueldos venía de la partida secreta o de los gastos reservados. Sí, hijo, de dónde vienen los sobresueldos de ahora. Si es que esto no ha cambiado. Claro, yo no te estoy diciendo que ese dinero no fue mal habido de la partida. Fue mal habido. El origen. ¿Y hoy qué? O sea, hoy no. Si hoy es peor que antes. El problema es investigar eso. Sí, el problema es que hoy, cuando solo señalás a aquellos, esa es persecución política. Cuando no señalás a los tuyos, eso es persecución política, definitivamente. No, eso se llama persecución selectiva. Ah, peor todavía, mejor como lo dice Tania. No es lo mismo. O sea, es persecución política selectiva, ¿te das cuenta? Sí, Entonces, eso es inmoral, desde cualquier punto de vista. A ver, Tania, perdón. Bueno, yo creo que hay que hacer acotaciones. Aquí quizás el problema fundamental es que desde el inicio se le conoce como sobresueldos, pero es que en realidad sobresueldos sí está en la ley y se refiere a lo que ya habló Adán, pero es que aquí no son, algunas personas le han dicho estipendios, complementos salariales. Miren, del nombre que le quieran llamar, estamos hablando de un segundo salario y en algunos casos hasta un tercer salario. Es decir, estamos hablando de asignaciones arbitrarias, no documentadas, bueno, que para el caso ninguno ha venido a reconocer las firmas. Hubo una persona que sí las reconoció, un exsecretario de hace más de 30 años o 20 años, pero lo cierto es que cuando estamos hablando nosotros de esta situación, no perdamos de vista que hay una persona criteriada en la que por lo menos medianamente se ha expuesto en redes y en medios de comunicación que la información que ha vertido se ha confirmado o se ha corroborado por otros medios probatorios. Lo que quiero decir es que cuando hablamos de estos dobles y triples salarios extra, está documentado en el sentido, Tania, por ejemplo, de que estas personas incluso que incluso se les indicó que no lo ingresaran a la banca, que no lo bancarizaran, se les indicó que solo iba a ser en efectivo, que no lo tenían que comunicar con nadie, que no lo tenían que declarar en Hacienda. Es decir, una serie de indicaciones que nosotros no podemos venir aquí y decir, eran legales, así, porque estaban en la ley y con todas esas recomendaciones. Nunca han sido legales, ni aquellos ni los de ahora. El problema es solo señalar para atrás. Ahí vi un discurso de una parlamentaria española que decía, ya no hay gastos reservados. Solo critican a los de antes porque los de ahora son incompetentes. Eso es otra cosa peor todavía, estar señalando solo para atrás. Y los sobresueldos de ahora, y los adonores famosos, eso es como, y las compras que se han hecho, las compras de la pandemia, ¿dónde las vamos a ver eso?
¿Es como corrupción Marvin lo ha eso dicho o no? en otras, yo estoy de acuerdo con usted, don Ronald, bueno. pero como Marvin lo ha dicho, seamos realistas. Quien venga después tendrá la responsabilidad de hacer lo que muchos no han hecho. Ahora queremos la verdad de este régimen, sino no que después. sentar también Después a se los van a actuales. vivir a otros países, se exilian a Nicaragua o no sé dónde. Sí, Yo pero quiero ¿y hacer una entonces pregunta. qué hacemos? Lo cierto es que Exijamos gastos hoy reservados, las cuentas que de le tiene hoy. que quedar claro a la población que no existen ya. Exijamos Eso sí las fueron cuentas del anulados por este régimen gobierno. hoy. Yo quiero hacer una pregunta. ¿Estas comisiones son vinculantes en el área jurídica? Deberían al No. final... Deberían de serlo. Deberían pero hasta enviar ahorita, a la fiscalía un informe que el fiscal puede decidir si lo usa o no. exacto. Pero lo que yo estoy viendo es que Pero es una este fiscal estrategia del golpe de política. Estado. Claro, claro. O sea, están ocupando la comisión para una estrategia política que lleva Va. un fin. Fíjense bien. Desprestigiar Cuando- lo más desprestigiado Cuando y uno acabado habla, de los va, partidos de es oposición. interesante el punto en que hemos llegado Sí. porque Tania acaba de decir, bueno, ¿y qué hacemos? va? Y usted acaba de decir, ¿y este fiscal no? Va, eso explica, y cuando tú hablas con encargados políticos del cuerpo diplomático o analistas estadounidenses que se interesan en el tema salvadoreño, ellos te dicen, como también la comunidad internacional está en ese nudo gordiano en el que hemos llegado en este panel. Bueno, ¿y qué se hace? Pues solo el pasado, solo el presente o ninguno. Por eso surge la Es que lo más iniciativa. importante es el presente. Por eso, no, todo en realidad. Lo más importante, Todo, dije todo, yo. todo. No dije que lo otro no era importante, Todo. pero esto es más importante Entonces, va. porque es el pisto de hoy el ¿Qué que le están queda- llevando. ¿Qué le queda digamos, a la comunidad internacional? Impulsar una ley como la ley ACES, ¿verdad? Que es la de investigar el manejo de criptoactivos en El Salvador, porque lo que va a facultar esta ley desde el exterior es que el FBI pueda darle monitoreo a la blockchain, que es el registro público que hay, para determinar qué transacciones se están haciendo desde El Salvador con el Bitcoin. Si hay indicios de lavado de dinero, de narcotráfico, de corrupción, de mordidas, porque el FBI está empezando a desarrollar todo un programa para, que fue como logró detectar a los hackers, ¿verdad? Que bloquearon la electricidad y la venta de carnes en Estados Unidos y que mediante una extorsión liberaron el sistema de estas empresas y lograron recuperar casi la mitad Pero- del dinero que se había Pero, pagado en Marvin, extorsión. Acordémonos que hay una actitud actualmente que el gobierno central ha plasmado bien. Toda injerencia extranjera nos quieren tratar como patio trasero delante. Es que lo que sucede es que hay un principio de justicia universal que Tania lo Exacto. puede. ¿Puede España juzgar a los militares salvadoreños por la masacre de los jesuitas? Claro. Puede, Claro. Sí, puede. claro que ya sí. lo hizo. Exacto. Ya lo hizo. Pero el tema puede Europa, nacionales no se metan. puede No, Europa. Pues sí, es que esa Pero, Ernesto, esa es la yo forma que- de desprestigiar y desacreditar una comisión de ese tipo. Pero ¿tiene injerencia los Estados Unidos en eso, en El Salvador? Sí. Ok, Tania. Que como nos estamos adelantando al siguiente tema, para cerrar el anterior, yo creo que la moraleja es la que hemos discutido en este panel en diversas ocasiones, que para evitar esta situación, porque nosotros no podemos hablar que si los sobresueldos, que si los complementos, ahora lo que sucede es que son transparentes porque sabemos que están en forma de contrataciones contrataciones externas, pero al final del día vienen a constituir o a hacer un relleno de lo mismo que se hacía antes, pero de una forma bastante arbitraria y ocultándoselo al fisco, ocultándoselo a mucha gente. Entonces, lo que se tiene que hacer es regular o actualizar o hacer una nueva ley de salarios para evitar estar buscando cómo puentearse los salarios que establece la ley, que son un insulto para cualquiera que pretenda realmente. Yo siempre he hablado de la vocación que deben tener los funcionarios, pero es cierto que la vocación tiene que ir bien remunerada para evitar que se vean expuestos a la corrupción o a las mordidas, y eso empieza desde los funcionarios, desde los empleados públicos, que sean salarios dignos, pero también entonces nos metemos al salario de toda la población. Lo que quiero llegar es que entonces nosotros mejor reformemos la ley de salarios, hagamos una nueva ley para dejar de estar inventando contrataciones externas, complementos salariales y toda esta situación penosa a la que hemos llegado, porque entonces podemos arrancar hacia adelante sin solamente mirar hacia atrás, porque ahora se hacen como contrataciones externas, pero eso no es la ley de salario. Yo creo que hay que poner todo sobre la mesa para que aprendamos como población y podamos darle una solución. Y mi introducción del tema de la ley ACES era: arreglemos bien las cosas nosotros,
que las comisiones den un resultado, digamos, tangible. No, mira, terminemos con lo de las comisiones. Esa comisión tiene que hacer una revisión de la ley de salarios, ley general de salarios de todo el país, del gobierno. Uno, en base a una filosofía clara, que el salario mínimo de este país de los obreros es $360 y es obsceno ver plazas ad honorem de $9,000, $10,000, $13,000 en el gobierno versus $360 de un obrero. ¿De dónde sale el dinero para pagarle al funcionario? Del obrero, de los impuestos que le cargan al obrero. Okay. De allí esa se es les una paga. propuesta, Marvin. La otra comisión, que es la de las ONGs, hay que hacer una legislación para eso. Si la asamblea les va a dar dinero o no les va a dar dinero, porque aquí critican que le dieron dinero antes, pero ahora siguen repartiendo pisto en esta asamblea y a los socios de ellos. Tampoco se vale, y eso es lo que está viendo el pueblo. Por eso es que yo insisto en que es una persecución política, y hoy le agrego selectiva, como lo dijo Tania. A ver, Marvin, ¿qué decías? Que hagamos Te doy la bien palabra las... cuando regresemos. Si quieres, vamos a la pausa, porque vamos a irnos muy ajustados con el tiempo. Gracias a usted por estar con nosotros. Son las 7 de la mañana con 1 minuto. Diálogo con Ernesto López, edición especial. Bueno, gracias nuevamente por estar con nosotros a esta hora de la mañana, una hora propicia precisamente para que usted pueda saborear ese rico café que todos tenemos y que por supuesto nos da ese calorcito de la mañana para poder arrancar con buena energía. Así es que usted muy bien lo sabe, el café perfecto, rico café. Café rico. Bueno, vamos a continuativa a dar la palabra a Marvin y vamos a ir un poco cerrando ya los portillos del tema que tenemos. Introduje y vuelvo a esto porque me llamó la atención cómo nos enredamos en cómo los resultados que da la No nos enredamos. No, sí, yo sé que usted lo tiene claro, a todos hay que progresarlo y es correcto. El enredado. Pero resulta que... ¿Quién es el enredado de los dos? Pero no es el hecho. Don Marvin. Pero no es lo que está pasando. Solo se está, digamos, evaluando y se está sentando en el banquillo del acusado a un bando, no al otro, al que está gobernando. Entonces, eso es lo que provoca la intervención, y ese era mi punto, de como la ley ACES, que están proponiendo los 3 senadores estadounidenses. Ahora, esto lo que nos hace ver es que El Salvador tiene instituciones débiles. Sí. Y lo rescato de lo que decíamos en la pausa. En realidad aquí el gran culpable de todo esto, que estemos en esta situación, es la Corte de Cuentas de la República, porque no hizo su trabajo de manera oportuna. ¿Por qué no lo hizo? Porque necesitaban los magistrados cabildear su reelección o su elección. La partidocracia. Exactamente, porque otra cosa que no hemos entrado a ver con el caso de los salarios, Ronda, es los salarios que se han puesto algunos alcaldes. Sí. Empiezan a justificar por rastro, por hierro, por cementerio, por venta de ganado, y les va saliendo un salario como de $10,000. Y hoy, entonces, te voy a hacer un paréntesis. Porque hoy, tienen un montón de regalías, ¿no? Hoy que no hay FODES, no se alcanzan a pagar el salario de $10,000. ¿Y qué están haciendo? Despidiendo a los ordenanzas y a los que recogen la basura para pagarse ellos el salario. No se vale. Sí, yo creo que debemos de pedir que la Corte de Cuentas realmente cumpla su función. Es un problema de petición. Mira, Dan, yo creo que hay que destruir la Corte de Cuentas, hay que sacarla ya de todo esto. Sí, porque y hay que, los políticos elijan y hay que poner una Contraloría General de la República, pero del estatus de Taiwán. En Taiwán es el 4º poder. Tiene poder, son anticorrupción total. Es la única forma de echar adelante el Estado. Perdón, Adán. Sí, no. Entonces yo creo que eso es lo que debemos de pedir, porque el problema se ha dado. Si ustedes ven, cada funcionario que ha ido a estas comisiones, los diputados presentan comprobantes de recibos, de firma. Quiere decir que había un mecanismo de control interno. ¿Por qué no era público? Porque esa era la idea y de ahí salió el término popular, partida secreta. Entonces, es aquí donde también debemos de marcar una diferencia, porque hay que verlo. ¿Y qué pasa con la seguridad del Estado? ¿Se va a hacer pública? ¿Qué nación tiene abierto los fondos para la seguridad? Aquí aprovecharon eso porque ¿de dónde nació? Los fondos no previstos y asignarle
para seguridad nacional. Hoy se llama pero de ahí se Fopromid, montaron. ¿verdad? La partida donde sacan la plata de Hacienda, donde meten todo. ¿Cómo se llama, Marvin? Hay una investigación que debería de hacerse, es cómo se está manejando Fopromid, que es Fopromid se que llama. es el fondo para cosas especiales que incluso permite no licitar, saltarse ciertas regulaciones. Entonces, Eso es partida secreta. Habría que ver con... La OIE es cómo partida se- secreta. Entonces habrían dos, ¿verdad? Sí, hoy hay dos, antes había El uno. OIE, es decir, por eso es necesario la transparencia, para saber cómo se ha manejado Fopromid. Entonces aquí vemos que ocultar las acciones hace ver que es corrupción, porque todo lo que no se da es corrupción. ¿Qué es lo que, no, pero ¿qué va a pasar cuando hay un cambio de correlación de fuerzas en la Asamblea? Una comisión que investigue lo de Fopromid, de lo que estamos hablando. Y vamos Correcto. A ver, y vamos a ver si realmente hay voluntad política de la otra correlación de fuerzas de reformar esa ley de la OIE. ¿Verdad? Sí, ya lo hemos hablado sí, aquí, ya lo ¿verdad? hablamos acá, de claro. que rinda cuentas, quizás no ya por la cuestión de seguridad del Estado, pero debe de haber un tiempo después de 10, De 10 años, como lo 10, hacen 15 años, ¿verdad? Sí. De que por qué se intervenían tales teléfonos o cuánto se gastó en eso. Sí. Porque es fondo del Estado. Ok, señores, en la Asamblea Legislativa hay otro tema que ha venido, y creo que con ustedes someramente lo hemos tratado, porque ahora está más, definido, tras una carta que envía la diputada Margarita Escobar, en la que plantea prácticamente la ausencia del periodo legislativo sin goce de sueldo, y la gran interrogante es si es viable esa ausencia por ser un nombramiento de carácter, popular o no, y quién debe de asumir la responsabilidad de la ausencia no estando el propietario, en este caso el diputado suplente. Vamos a ver. Sí, esto nos está demostrando que debemos de respetar las situaciones de cada parlamentario. Yo me acuerdo que al inicio de esta Asamblea Legislativa, la fracción Vamos no tenía representación porque la diputada propietaria estaba en su proceso acaba de dar a luz, y la suplente estaba enferma y no se podía presentar. Entonces hubo un vacío, por ser un grupo parlamentario que solo tiene un diputado, no había quien más pudiera ejercer una función. Ahora, lo que aquí vemos en el caso de la diputada Margarita es que realmente es una carta de renuncia. Porque está hablando que ya no se va a presentar. Pero eso es correcto legalmente. O sea, legalmente cualquiera puede renunciar. No. El sentido, ahí está el dilema. es que aquí voy a hablar. Okay. Estoy hablando legalmente en el lado empresarial, comercial y todo. No puede nadie ser obligado. Ahora, en el lado legislativo. No, de elección popular. No, por eso, en el lado legislativo hay que ver que fue electa para cumplir una función. Ahora, si realmente está padeciendo una enfermedad que no le permite presentarse, entonces aquí es donde Se viene... puede exonerar. Se puede, pero se necesita que vayan médicos, no solamente presentar su médico. Una porque certificación una médica. certificación más. Aquí va a tener que haber, creo que hasta parte de medicina legal, ¿verdad? Exactamente. Para que pueda tener... O el seguro social. O el seguro social, ¿verdad? Para poder realmente y respetar realmente a las personas, porque si está padeciendo cualquier tipo de enfermedad, por dignidad hay que respetarlo. Y aquí hago un llamado. Yo he visto muchos comentarios, aún de los mismos funcionarios de Nuevas Ideas, que no están respetando sin tener criterio realmente si es una enfermedad o sencillamente se está excluyendo de una función por algún temor que no Ahora, sabemos. ella es que vamos a ver, yo creo que lo mirábamos el viernes pasado aquí, ese tema que lo introdujimos, ¿verdad? Y después Ernesto trajo al suplente de Margarita Escobar. Guillermo Portillo. Que son dos temas a discutir. Sí. Primero, todo empleado público tiene 3 meses al año de permiso por incapacidad médica. Todos. Entonces, una vez que se vencen esos 3 meses que se los ha gastado, tiene que volver a las labores, ¿verdad? Todos. Si su Entonces, condición física lo claro, ahora bien, y si un empleado público ya no puede regresar después de los 3 meses, entendería yo que le aplican pensión por invalidez. O sea, tiene que dejar el puesto. En el caso de ella, tiene que, o sea, yo no sé si en la nota acompañó un expediente médico. Sí, que, no sé, y yo no sé, ahora, yo he preguntado, ¿sabes? He hablado con por ejemplo, con Carlos Araujo, que
que está vinculado al Partido Arena, estuvimos con él en la radio esta semana, y extra micrófono yo le preguntaba sobre eso, y parece ser que dicen que ella sí tuvo COVID, tuvo, digamos, secuelas graves, que ella, por el estrés al que ha sido sometida, por el ataque de los sobresueldos, porque en el caso de la diputada Escobar tiene un peso moral porque ella lo acepta, ¿verdad? Aceptó lo de los sobresueldos, ha dicho de que ella se lo merecía y entró en la justificación de que por su profesionalismo. Perfecto, ¿verdad? Un buen profesional cobra caro, digamos, ¿verdad? Por lo que sabe hacer un médico cobra caro, porque para eso he estudiado. Pero volvemos al tema. Lo que le es difícil a todos los que recibieron sobresueldos es explicar el origen, ¿verdad? El origen de ese dinero. Que todos sabíamos, o sea, Ronald, si yo vengo aquí con $10,000, lo primero que usted me va a preguntar es de dónde lo saqué, pues. Claro. ¿Y para qué se lo doy? También, Pues sí. Porque usted explicaba hace tiempo, cuando tocamos el tema de los sobresueldos, que cuando un presidente da sobresueldo, es para tener el poder sobre ese funcionario, para que cuando le pida una ilegalidad, la haga sin chistar. Sí. O sea, es así. Bueno, esa ha sido la práctica en ese escenario. Claro. Pero el sobresueldo, en el caso del magisterio, era una función de labor de maestro. Pero es que es diferente un profesor. Por supuesto que no satanicemos el tema de sobresueldo como en su momento lo decía. Es que cuando ya eran extras hacia otras instituciones, a funcionarios de otras instituciones, ya ahí hablamos hasta de cohecho. Ahí es otra cosa, estoy de acuerdo. Ya no es un doble salario, no es un empleado. Políticamente es una práctica antigua. Yo la leí la primera vez en El Príncipe de Nicolás Maquiavelo, ¿verdad? El que da la dádiva, el que tiene el poder, ¿verdad? Claro. Cuando dice Maquiavelo, cuando el príncipe tenga que dar el amargo, que mande a otro. Cuando tenga que dar los dulces, que vaya a él, ¿verdad? Y esos son los dulces. Vamos a ver. De hecho, eso que están diciendo es el fundamento, perdón, última interrupción, es el fundamento para que en algunos funcionarios, como por ejemplo los oficiales de cumplimiento en los bancos, tengan autonomía en la parte financiera o la UAF, que ahora, bueno, UIF, en lavado de dinero, es decir, tienen que tener cierta autonomía para asegurar objetividad e imparcialidad y que no estén dependiendo, como dice don Ronald, que el que paga entonces es el que dicta. Precisamente aquí esta autonomía lo que busca, de hecho la CICIG, la figura de la CICIG en Guatemala, la figura de la MACH en Honduras, esa es la idea de la... Hay dos casos, Tania, que me gustaría citar. El de Carlos Acevedo, que fue a la comisión, dijo, sí, yo lo recibí y yo lo declaré a Hacienda. Le dijeron, no lo declare, pero a él no les hizo caso, porque sabía que podía tener problemas más adelante y declaró a Hacienda. Mira, fue a la comisión y aquí hasta anda para arriba y para abajo. El otro que explicó muy bien fue Rodrigo Ávila. Dijo, yo era director de la policía, a mí tenían que darme estos gastos para mi familia, para proteger, porque es lógico, pues. Estaba combatiendo el narcotráfico, las pandillas, qué sé yo, ¿no? Entonces, y dijo, y yo se alquilaba un carro blindado, dijo, y costaba tanto, y yo lo tenía, y a veces se lo dábamos a los testigos protegidos, etc. O sea, explicó muy bien. O sea, porque, claro, sí lo usó, sí lo tuvo, él no le llamó sobresueldo, le llamó compensatorio, creo, ¿verdad? Entonces... y justo la partida secreta era esa digamos, la filosofía. Hay funcionarios como el fiscal que combate el crimen, que no debe... Es que la policía tiene su propia... O sea, el cargo del fiscal que combate el crimen, que tiene que andar protegido, Ronald, porque se mete con mafiosos, pues. Sí. Entonces, que tenga seguridad, que tenga carro blindado, que tenga perímetros, guardaespaldas, es lo normal. Igual el ministro de la Defensa, igual el director de la policía, pues. Son funcionarios que arriesgan. Que su cargo les obliga por el riesgo al que están expuestos. A esa parafernalia, sí, ¿verdad? Claro. Entonces, creería yo que quizás la dificultad en la salud de Margarita, con todo el respeto que se merece alguien que tiene un problema de salud delicado, es la dificultad de poder explicar con solvencia moral lo que dijo ayer Eugenio Chicas, ¿verdad? Yo tengo solvencia moral para enfrentarme a ustedes. Y voy a repetir algo que me parece muy interesante. Somos pocos en este país los que nos podemos parar frente a una cámara de televisión, hacer señalamientos y que no nos digan nada de que nosotros hemos corrompido, malversado o hemos abusado de poder. Entonces, ¿por qué? Porque eso le permitiría a Margarita Escobar ir y defenderse del dinero que recibió. Nadie duda de su capacidad, nadie duda de que se merecía ganar bien si era viceministra de Relaciones Exteriores, nadie duda de eso.
pero explicar el origen, ¿verdad? Es decir, es que esto lo estamos viendo. Y es que ella lo reconoció en una entrevista. Sí. Yo les recomiendo que lean el libro, lo pueden comprar en Amazon, de Anabel Hernández, Emma y las señoras del narco. Ahí vemos cómo, por ejemplo, artistas que uno diría, ¿verdad? Hombre, ya lo tienen todo consagrado. De un narco, don Neto, ¿verdad? Tío del Señor de los Cielos, le ofrece $1 millón a Juan Gabriel por darle un beso a Pablo Escobar Gaviria. Y uno dirá, ¿y lo hizo Juan Gabriel? Lo hizo. Entonces, explicar esa posición, ¿verdad? ¿De dónde viene el dinero que usted me estaba dando? Se necesita una entereza moral. Porque alguien, tal vez le dé risa otra vez lo de la ética, ¿va? Alguien con ética lo devuelve. Y le dice, no, mire, algún día vamos a hablar un programa de ética, y sobre todo de ética sería política. interesante. lo devuelve, pero me van a decir, qué tonto, ¿verdad? Y bueno, no lo va a devolver. no, mira, aparte de todas las noticias, Margarita una buena Escobar noticia. tiene un problema, que cuando le preguntaron eso en la entrevista esa, ella fue demasiado arrogante además. Yo me lo merecía, yo soy profesional, un currículum tirado en la mesa. No, hombre, hoy, ¿cómo explica cuando ya se da cuenta en el problema que está? Ahora, lo de la exoneración, ella tiene derecho a pedir la exoneración, por supuesto. Por salud, sí, claro. Ahora, esto claro, también claro. evidencia el otro problema. Que ¿Quién la sustituye? Ha venido dándose en todas las asambleas. Ajá. O sea, no se respeta la función. El pueblo eligió un propietario y un suplente. Ok, hablemos para de que eso. represente. Le doy la palabra al cuando propietario. regresemos, porque ese era el punto medular de la que yo había planteado. Buena noticia para El Salvador también, hay que resaltar lo bueno. Es la llegada de esta nueva compra que ha hecho el Ministerio de Salud del antiviral Molnupiravir, que disminuye el 50% de las complicaciones del COVID. Eso es una muy buena noticia que dio ayer el Ministerio de Salud. Es un componente que, si bien es cierto, es adicional para el tratamiento contra el COVID en ciertos adultos, ¿verdad? Es una opción de tratamiento útil para algunos pacientes con COVID con alto riesgo de ser hospitalizados o fallecer. No sustituye la vacunación, otros elementos que opino. Yo creo que este es punto también de honor que resaltar de las autoridades de salud, que el día de ayer anunciaron también esta noticia de la llegada al país y la compra precisamente del gobierno sobre este antiviral llamado Molnupiravir. Vamos a la pausa. Ahí están las imágenes, por cierto, de la presentación, que disminuye, según la versión misma médica, el 50% de las complicaciones por COVID. Así es que ahí está esa buena noticia también en medio de todo este análisis que estamos haciendo, que resaltar. Vamos a la pausa y volvemos con más. Diálogo con Ernesto López, edición especial. Gracias nuevamente por estar con nosotros. A ver, había quedado darle la palabra a Adán sobre el tema de a quién le corresponde asumir ante la ausencia de un diputado propietario, ¿verdad? La curul. En este caso, la lógica, y estoy ocupando el término muy a lo popular, la lógica me indica que es su suplente. Su suplente, exacto, porque es quien quien fue sometido a un escrutinio para poder ser electo. Pero aquí hay un punto, en el caso muy específico del que estamos hablando, el Instituto Político Arena reitera que la facultad que ellos tienen es que la RIAL faculta que el uso de suplentes depende de la fracción. Sí. El reglamento interno de la Asamblea Legislativa, y este es el elemento clave, y aquí le doy la palabra. El artículo 21 dice que los diputados o diputadas suplentes serán elegidos de la misma manera que los propietarios. Estamos claros. Y mediante llamamiento de la Asamblea podrán integrarse para conformarla a propuesta escrita del coordinador del grupo parlamentario al que pertenece. Del jefe de fracción. ¿A quién le están dando potestades ahí? Ahora, eso es lo que tenemos que ver, que este artículo 21 del reglamento de un interior, reglamento. No es la Constitución. Exacto, no es ni ley. Es un reglamento de operatividad de la Asamblea Legislativa, pero lo que sabemos muy bien, y fue un tema que en su momento hasta la Sala de lo Constitucional tuvo que intervenir. Anulando los 84 suplentes. Anuló de un solo, porque el juego de la democracia es que el pueblo puede elegir a sus representantes. Entonces, tenemos la fotografía, tenemos los nombres del propietario y del suplente, y fuimos y votamos
Por ello, entendiendo que en caso de que el propietario no pudiese ejercer su función parlamentaria, sea el suplente el que esté. Ahora veamos y analicemos ese artículo con la función que hacen en las comisiones los diputados. El mismo reglamento interno excluye a los suplentes de pertenecer a una comisión si el propietario está. Sí. Esto es porque ahí sí hay una diferencia en la función legislativa de comisiones, pero en el Parlamento no, porque aquí estamos viendo, volvemos a la trayectoria del pasado, la partidocracia. Lo que este reglamento interior, ese artículo hace, es que le da potestad a la cúpula partidaria y entonces queda a un lado la elección del pueblo y ya no son representantes del pueblo. Representan a la cúpula y ahí estamos viendo el caso de Nuevas Ideas con los 2 diputados que fueron destituidos y hay que ver lo que legalidad también tenían en cuanto a eso porque les violentaron su derecho de ser electos por el pueblo y fueron puestos suplentes y hemos visto en esta Asamblea Legislativa que nombran por ese mismo artículo a quien quieran y yo creo que cuando un diputado de Nuevas Ideas no está de acuerdo con una ley, el suplente está ahí. Un suplente. Bueno, 14 suplentes pusieron para elegir al fiscal. Ahora hay que verlo. La Sala de lo Constitucional, hemos tenido casos que ha dicho, esta ley, este decreto no es válido porque el llamamiento de estos suplentes no respetaron la elección. Entonces aquí hay un vacío legal. Entonces esto nos lleva a que la Asamblea Legislativa, que tanto está hablando de reformas y como que le tienen miedo a las reformas constitucionales, tal vez no le tengan miedo a las reformas del reglamento interior, ¿verdad? Porque sí hay muchos vacíos en cuanto a eso. Aquí estamos discutiendo ahora, sobre lo que ese yo no suplente sé, porque espérame, no es de confianza para la dirigencia. Lo que yo no sé es si el reglamento se vuelve ley cuando lo votan. Lo que pasa es que hay categorías de leyes. Sí, lo que pasa es que todos los años se vota por el reglamento, ¿verdad? Y es el reglamento que rige el funcionamiento interno de la Asamblea Legislativa. Pero a lo que quiero llegar y lo que quiero contarles es que eso en la Asamblea Legislativa se hizo porque anteriormente, si Marvin era mi suplente y yo era su propietario, Martín me mandaba a asesinar a mí para quedarse él con el cargo. Entonces, para quitar... Una vez lo he pensado. Yo sé. Para quedarse con la silla suya. No lo pongo de suplente nunca. Mire, Entonces, tiene lógica. Es decir, casos, para que este no me esté creyendo que al asesinarme a mí, va él a asumir que son aquellos los que deciden. En pocas palabras. Por eso ese artículo de la droga. Eso. No, pero es que así ha sido. Así se manejaba antes. Y que lo que pasa es que hay que ver un poco la historia. El caso de Cabañas, de Arena. En los años 80. En los años 80, cuando lo del PCN. Ernesto. Entonces, esas son realidades políticas, ¿verdad? Realpolitics. Herencia de la vieja escuela. Aquel diputado de Usulután que fue asesinado ahí por la Corte de Cuentas por del la PCN. Corte de Cuentas del PCN, correcto. Entonces, por eso está eso. Si eso está vigente, el señor no puede ser el suplente. Ok, vamos a ver la versión jurídica. Allá está. Está en la esquina. Allá está en la esquina, En la esquina estoy. Sí. Yo creo que hay que impulsar una nueva jurisprudencia al respecto porque esto no ha sucedido en el pasado, sin embargo han sucedido situaciones similares y la sala lo ha resuelto en el sentido que el diputado representa al pueblo entero y que en ese sentido puede un suplente de otro municipio, de otro departamento, llegar a cubrir a otro de otro departamento, que es lo que yo he establecido, con lo que no estoy de acuerdo, porque nosotros en San Salvador votamos por una cara y un nombre específico, entonces a mí como ciudadana de San Salvador no me parece correcto, adecuado que una persona por la que yo voté se la lleven a San Miguel y si yo la necesito luego en San Salvador, pues ya no está porque está allá. De igual forma, las personas de San Miguel votaron por alguien a quien esperan que si el propietario no está, pues que el suplente lo supla. No le lleven a alguien de San Salvador a suplir. No tiene ningún sentido lógico. Sin embargo, la jurisprudencia está de la manera que puede entrar cualquiera de otro departamento porque representan al pueblo salvadoreño. Y además, según esta jurisprudencia también el curul es del partido, pero es que en realidad el curul es del pueblo salvadoreño y nosotros votamos por una cara y por un nombre. Entonces hay que impulsar un nuevo pronunciamiento
para que se resuelva que el diputado que corresponde es el suplente. Okay. Aquí es que yo voté por el propietario, y ni modo, el suplente iba, pero lo voté. Yo no puedo venir a Tania, decir una que el suplente no me parecía. Ok, Tania, ya le doy la palabra porque la quiere corresponde. Rona. Ok, Tania, esta es una pregunta clave para comprender mejor la esencia de la legalidad o no. La Sala de lo Constitucional no le dio facultad para que, al ser el sometido a una elección popular, también asuma inmediatamente esto. ¿Y cómo puede un reglamento estar por encima de la ley? ¿Es eso correcto? ¿Para que asuma a quién, Ernesto? El suplente. El suplente asuma ante la ausencia de un propietario cuando lo somete a un escrutinio popular. Sí, es que ese es parte del problema, porque es que estamos interpretando nosotros cuando hay vacíos, o dependiendo nosotros hemos establecido en este panel que aquí todas las interpretaciones o análisis que hagamos hay que hacerlas a la luz del contexto histórico en el que se establece. Entonces es un vacío de ley que existe constitucional. Es un vacío, vaya, porque la Constitución, en el ordinal cuarto del artículo 131, establece cuáles son las 5 causales por las cuales entra un suplente a suplir. Y esa es la muerte del diputado, la declaratoria de nulidad de su nombramiento, o de su elección, perdón, la renuncia es una de las causales, también el permiso, o donde se meten todo el mundo, que van al baño y de repente ya no pudieron estar, que eso es completamente absurdo, un impedimento que sea justificable. Entonces, también el artículo 18 del reglamento interior a la Asamblea Legislativa, en el numeral 8, establece que es una obligación presentar la carta de renuncia, y el Pleno o la Asamblea va a decidir si es una justa causa para aceptar esa renuncia. Entonces, el detalle es que cuando ya hablamos de las suplencias, dice que se van a hacer los llamamientos en el mismo sentido en el que se hacen de los propietarios. La situación es que los propietarios son electos con un suplente. El partido aquí lo hace a conveniencia, y la jurisprudencia o las decisiones que se tomen en este momento son un boomerang, van a regresar, y a ningún partido político, inclusive la bancada Cian, les es conveniente que el propietario llegue si no es conveniente en algún momento determinado. Entonces hay que ser bastante cautelosos en el análisis, porque todo lo que se siente bases en este momento va a ser hacia el futuro. El problema es de regulación, como no es claro, pues entonces entran a interpretaciones y ya deberían de entrarle a la reforma constitucional. Concuerdo con Adán en ese punto. Ok, vamos a ver, don Ronald me había pedido la palabra y el resto la tienen también. Estamos en la zona de debate ahorita. Sí, este es un problema histórico, este es un problema que algún día alguien tiene que solucionarlo. Yo estoy totalmente de acuerdo con Marvin y con Tania de la teoría esa de que si yo elijo a Marvin y a Adán en mi departamento, yo quiero que ellos sean los diputados de mi departamento, ¿verdad? Pero se desconfigura esa filosofía cuando todos llegan a la Asamblea Legislativa y se vuelven ya los diputados de todo el país. O sea, son de todo el país y no son de ningún lugar. Ese es el problema, ¿verdad? Cae en una irresponsabilidad del cargo. Lo que hay que cambiar es el sistema de elección. Hay que hacerlo por circunscripción, ¿verdad? Yo me circunscribo a determinado territorio y voy de puerta en puerta tocándole al ciudadano y dándole mi oferta de diputado. Y yo seré su diputado de esa región. Cuando esa circunscripción tenga algún problema, ya saben quién es su diputado, saben a quién le van a ir a pedir el favor, saben a quién le van a ir a reclamar si no cumplió. Entonces, en el momento que cambiemos a la circunscripción, la ciudadanía va a tener el poder sobre el diputado. Hay de aquel que no le cumpla su circunscripción porque no podrá volver a pedirle el voto, ¿me entiende? Así como se los estoy planteando, así se hace, por ejemplo, en Estados Unidos. Porque en Estados Unidos le dicen, hablale a tu congresista. Y ahí están, y le meten miles de llamadas, y el congresista tiene que cambiar la posición, porque esos son sus electores, esos son sus patrones, esos lo eligieron y esos le pagan su salario. Entonces aquí hay que cambiar el tipo de elección de los diputados, porque los diputados nomás están los 84 y se olvidaron que uno es de Santana, el otro es de San Miguel, de Onzonate, y tenemos diputados de San Miguel que son candidatos de Santana y nunca han vivido en Santana, por ejemplo. ¿Me entiende? Yo creo que ni siquiera conocen el problema de Santana. Sí, yo creo que
todos los grupos parlamentarios están en el área de funcional interna dentro de la Asamblea con el programa anterior, con la costumbre de cómo era antes. Sí. Y no captaron que cuando se estableció que el pueblo iba a elegir propietario y suplente, eso debe de respetarse. Entonces yo creo que eso debe de sentarse y nosotros debemos de pedir que el propietario sea sustituido por el suplente, por el cual fue electo por el pueblo, aunque y no lo por la maten. decisión de la cúpula. Ahora, Interesante, Marvin, te doy la palabra después, porque voy a es pausa. Sí, básicamente que hay problemas con este suplente de Margarita Escobar y la cúpula de Arena. Porque al parecer es un... Él ya renunció, para comenzar renunció. Exacto. Entonces ahí, ¿cómo puede entonces? Sí, es No, complicado. eso va a decidir la fracción legislativa. Si el reglamento está así, la fracción decide. Él te dijo si iba a presentar un recurso Siempre, a la sala. ¿cómo lo va a designar la coordinación del partido si ya él no es. renunció? Claro. No por eso, va a elegir es de que no nosotros. lo van a poner a él, Pues sí, van a claro, poner un claro. suplente Él no te de dijo de nosotros. un- Señores, de un el arresto y proceso a Juan Orlando Hernández en Honduras y cómo salpica también la política en Guatemala. Pero lo del medicamento no lo hablamos. Bueno, ya lo mencioné. Sí. ¿Le parece buena la...? Es que voy a hacer una intervención sobre eso, nada más, solo una. Voy a dar una pausa. Ujú, ok, Voy a dar una después de la pausa. pausa. Gracias por estar con nosotros. Diálogo con Ernesto López, edición especial. Gracias nuevamente por estar con nosotros. Paul Steiner escribe y dice, en términos ya concretos de todo, el reglamento interno de la Asamblea está viciado por el dominio partidocrático del pasado y no cumple con la Constitución. La Constitución no define la figura del jefe de fracción. Eso es invención de la partidocracia que antes se tenía, que creo que es parte de la conclusión. Nosotros Sí, desde el inicio, Ernesto, decíamos que esperábamos que en esta nueva legislatura el primer acto que tuvieran fuera un nuevo reglamento interior a la Sí, Asamblea recuerdo que tú Legislativa, lo precisamente planteabas, sí. por razones como esta, porque sobran las razones, pero esta es una de ellas, y es que en realidad hay que adecuar no solamente el reglamento, sino que muchas leyes a la Constitución, porque la Constitución es la que va a mandar siempre, es la que está arriba de todo. Exacto. Pero es que este real, no entiendo yo cómo es que se sigue utilizando todavía en esta legislatura. Se necesitan no reformas, Don Ronald. un nuevo reglamento. Ok, me decía don Ronald antes de pasar a Honduras, antes de irnos a Honduras, sobre... Lo del el medicamento. Mire, tenemos un científico que se llama Wilfrido Clará. Es epidemiólogo. Es lo mejor de lo mejor que tenemos en el país. Quiero decirles que tenemos como 5 buenísimos de primer nivel y él es uno de ellos. Y quiero leerles el tweet porque obviamente como yo no soy epidemiólogo, ¿verdad? Me puedo equivocar. Y dice así: con la evidencia científica disponible, me parece exagerado afirmar que el molnupiravir es un potente antiviral contra el COVID-19. Los resultados del estudio MOVE-OUT muestran bien una modesta eficacia del 30% en prevenir hospitalización y muerte en ciertos pacientes. Y aquí está la tabla donde el 30% es la efectividad. El ministro está diciendo que el 50%. Le pido al ministro de que hable con el doctor Clará para que... En honor al equilibrio, aprenda. vamos a ver lo que usted dice. Ahora, otro de las grandes voces de este país que hablan precisamente sobre ellos es el doctor, el infectólogo Jorge Panameño. Sí, buenísimo. Y casi le refuta lo que usted está diciendo. Lo que es del ejemplo de que usted está poniendo. No lo pongo yo, lo pone el doctor Por eso, Clará. pero usted lo está mencionando, pero usted lo está vaya. mencionando. Y se lo voy a leer para poder hacer el equilibrio, porque este programa es de equilibrio, ¿no? Debería. Dice, tras el anuncio del gobierno, el médico infectólogo Jorge Panameño explicó que el medicamento molnupiravir es una buena herramienta y que en la práctica pocos países lo están usando. Es una buena práctica. Pero no, el porcentaje aquí es 30 y el ministro usted dice cuestiona el porcentaje. es que lo científico es eso. Ok, vámonos a Honduras. Yo quiero abonar Sí. sobre este tema algo. Yo creo que el ministro de Salud no debe de olvidar su profesión médica y llamar
como han hecho otras naciones, Sí. a los especialistas. A los especialistas. Y que Claro. ellos le den las indicaciones, porque no se puede jugar con conceptos políticos con la salud del país. Así Ok. es. Y Vámonos. todos debemos de respetar lo que los profesionales La de salud en esa ciencia es área la ciencia y dicen. tiene que estar por encima de lo político y de las compras de medicamentos. Ok, Mejor es Tania, presentar me voy los contigo informes, para Honduras. ¿verdad? Los informes científicos de eso, lo que respalda eso. Tania. 30%. Sobre este tema, yo estoy de acuerdo con Adán, que lo mejor es informarse y llamar a varios expertos sobre el tema. Sin embargo, en este caso específico, por lo menos de El Salvador, muchos de estos expertos estaban dando indicaciones y recomendaciones completamente contrarias a lo que hizo el gobierno. Y por lo menos en el tema de pandemia, el gobierno de El Salvador es uno de los mejores evaluados por los resultados que se han tenido. Entonces, sí es bueno escuchar Eso no todos es los cierto. sectores, que es algo que está faltando. Sin embargo, la decisión, sobre todo por la responsabilidad que esto acarrea, es del titular del Ministerio de Salud, y para este caso Así yo es. pienso que se ha hecho bien. Se lo ha Lo que reconocido el faltado es Fondo escuchar. Monetario Internacional y lo ha reconocido también el gobierno de los Estados Unidos. A ver, Tania, nos vamos hasta Honduras en honor al tiempo. Pero el Fondo Monetario nada sabe de salud. Bueno, En el caso de sí. Honduras, Sí, vámonos. es interesante porque toda la coyuntura de Honduras, Guatemala, la nueva ley, que tampoco no nos va a alcanzar el tiempo para discutir, pero hay que reflejarnos nosotros en lo que está sucediendo en estos países, porque somos lo que Estados Unidos denominó erróneamente, en mi opinión, el Triángulo Norte. Pero aparte de eso, en la Constitución hondureña, que es una consulta que tenían algunos ciudadanos, la Constitución hondureña eliminó el fuero o la inmunidad parlamentaria allá por el año 2003. Y sin embargo, me parece que la aprobaron nuevamente en el 2019, pero el proceso de reforma es similar al de El Salvador, necesita ratificación de una nueva asamblea y se ha hecho únicamente para delitos o para situaciones en el ejercicio de las funciones parlamentarias. Lo que quiero decir es que en Honduras no existe inmunidad parlamentaria. Ya quisiéramos nosotros que en El Salvador fuera igual. Fue propuesta, por cierto, de algunos diputados llevar esto a nivel de reforma constitucional. Todavía estamos esperando ver ese paquete de reformas que llegó en el estudio que se hizo por la comisión ad hoc del doctor Félix Ulloa por parte de la Asamblea Legislativa, la bancada mayoritaria, porque se ha quedado durmiendo y son reformas que urgen desde antes que ellos llegaran. Y esta situación de remover la inmunidad parlamentaria, por lo menos para delitos comunes en el ejercicio también del cargo, debería de ser ya implementada. Entonces en Honduras no hay, por eso es que aplica directamente la petición de extradición. Ahora hace falta hacer un análisis en cuanto al convenio interno entre Honduras y Estados Unidos, en qué casos se van a remitir, porque por lo menos en El Salvador nosotros tenemos una prohibición que si el salvadoreño puede responder también aquí, o que si nosotros decidimos que el salvadoreño responde aquí por delitos que ha cometido en El Salvador, pues es de valorar si se va a extraditar o no. Entonces hace falta ver si la extradición va a proceder o no, si esto fue realmente algo de fondo, o qué es lo que va a pasar. Como en Guatemala también tenemos un caso que yo lo encuentro bastante similar, con la diferencia del funcionario que fue exiliado de Guatemala, que ese funcionario llevó a cabo investigaciones en el marco de una CICIG, es decir, hay unos indicios un poco más claros, pero aquí tenemos nosotros funcionarios de fiscalía que salieron, que tienen antecedentes de corrupción, pero que ahora están exiliados dando declaraciones sobre cosas que no constan en la fiscalía, pero que me refiero precisamente a las investigaciones del gobierno de este caso, no recuerdo el nombre, pero la investigación de las pandillas, que también la fiscalía actual debe de atender y de investigar. No pueden callar, no deben callar, porque su mandato constitucional no es ese. Sin embargo, estamos viendo situaciones bastante similares, y eso es lo que en cierta medida ha llevado a Estados Unidos, por ejemplo, cuando esta ley de rendición de cuentas que le hace al Senado, a la Secretaría de Estado, porque es una rendición de cuentas que le pide a la Secretaría de Estado, para que este informe ya lo deben de tener seguramente, pero el Senado es la única forma que encuentra que les pasen la información. Entonces la hacen ley para que le rindan cuentas a ellos sobre toda esta situación. La Secretaría de Estado ya tiene que tener esta información. Y entonces lo que creo yo que espera el Senado es, bueno, ríndannos cuentas de tanto dinero que han estado mandando ustedes a esos 3 países, que hay tanta corrupción y se lo están robando, y ahora se lo están dando a otras
personas o a otras organizaciones, porque ahora ya no se da al gobierno, sino que se da a organizaciones, pero que parece que tampoco está funcionando. Entonces, ríndanos cuentas, qué hacen, qué está pasando, cuál es el efecto, y ahí meten también en la situación del Bitcoin, porque el interés es que no muera el dólar, obviamente. Interesante, voy a la pausa, les doy la palabra cuando regresemos al resto de minutos que nos quedan en este programa. Diálogo con Ernesto López, edición especial. Gracias por estar con nosotros. A ver, Marvin, había quedado darte la palabra y después va don Adán. Sobre el caso de Honduras, y que ahora también está un nuevo caso salpicando la estructura política de Guatemala. Hay una cuestión importante en esto. Yo esta semana participé en un space en Twitter con el ex embajador de Estados Unidos en Guatemala, McFarland. Y él ahí establecía que es un claro mensaje de la administración Biden al Triángulo Norte, lo de la detención de Juan Orlando Hernández. Existen rumores de que, por ejemplo, él no se fugó, ni se resistió, ni nada de eso, porque, bueno, iba donde se escondieron, le iban a ir a traer los gringos, ¿verdad? Pero que se habla de una intención de criteriarse Juan Orlando Hernández. Veremos si eso se concretiza cuando ya esté en la corte en Estados Unidos, y veremos qué es lo que tiene que decir. El caso del presidente Juan Orlando Hernández es gravísimo, porque cuando se leen las declaraciones que lo implican en el juicio que ya se hizo en Nueva York con el cártel de los cachiros, que era, digamos, el símil de los perrones o de Texas aquí en El Salvador, hay unas declaraciones, hay fotografías de él reunidos con ellos, y hay incluso unas declaraciones que uno de los narcotraficantes establece que Juan Orlando Hernández dijo que iban a inundar de cocaína los Estados Unidos. En ese sentido, él puso todo el aparato del Estado, desde que fue presidente, al servicio del narcotráfico de estos cárteles. Y eso es por lo que Estados Unidos lo va a procesar allá. La ley ACES lleva esa intención de estos 3 senadores de buscar una base legal para que Estados Unidos pueda poder procesar funcionarios salvadoreños si han manejado mal el tema del Bitcoin, por ejemplo. Y en el caso del presidente Yamatei, las pruebas que hay en relación al caso de corrupción del pago de su campaña son evidentes, ¿verdad? Es decir, el pago de dinero de una constructora para poder financiar la campaña, con el compromiso de dejar al ministro del antiguo gobierno todavía un año más en ese cargo para que pudieran cumplir con los contratos que ya estaban establecidos. Y que al final no lo nombra por la misma presión política, pero le mantiene los contratos, ¿verdad? Que al final era lo que interesaba, el pisto, ¿verdad? Entonces, claro, y además el presidente Yamatei en Guatemala tiene una fama de corrupción, de incapacidad, de maltrato a la población por el tema de la pandemia. Es decir, es una suma de desgaste que tienen estos dos gobiernos, el de Honduras o que tenía en este caso Orlando Hernández. Y el gobierno de aquí lo deja afuera. En el tema específicamente del Salvador es el Bitcoin, por eso es la ley ACES, ¿verdad? Hasta ahorita, Rogali, o sea, es decir, siendo responsable, más allá de los rumores que haya, no hay una vinculación de este gobierno con el narcotráfico. ¿Y los 700 kilos de cocaína en España? Pero creo que lo mandó el presidente. No, yo pregunto, porque salieron de aquí, de la aduana de aquí. Claro, de cepa salió eso. Pero es que Centroamérica es un canal de paso de la droga. Eso nadie lo niega. Centroamérica, ¿verdad? Claro. Ahora bien, ¿quién está detrás de ese cargamento? Es lo que hay que investigar. Adán. Sí, yo quiero mencionar 4 cosas. Primero, que es interesante cómo los medios están contribuyendo, y te felicito por tocar este tema, porque la integración centroamericana no es simplemente somos países unidos, sino que los problemas que están teniendo y las virtudes que están teniendo y los éxitos debemos de replicarlos y los problemas evitarlos. Eso es uno. Lo otro que yo quiero señalar es que esto está dando un mensaje aquí al gobierno de El Salvador, que por qué no extraditan a las personas, sobre todo a los pandilleros, que Estados Unidos está pidiendo, ¿verdad? Por eso aquí hay un silencio de muchos de nuestros gobernantes que de este tema interesante mejor prefieren ignorarlo y callarlo. Y lo otro,
que yo no puedo descartar, no estoy a favor del expresidente Juan Orlando Hernández, pero sí puedo ver, por la manera en que lo fueron a traer y lo exhibieron, que es una venganza política. Porque yo creo que encadenarlo como le encadenaron a un presidente no era viable. Yo creo que aquí hay un juego también de la oposición para exhibirlo y te sacar raja política. Y lo otro que también quiero mencionar, y lo último, es que siempre me he preguntado, bajo esto del narcotráfico y que somos un puente hacia el norte, ¿verdad? ¿Por qué nunca hemos escuchado de narcotraficantes anglosajones, gringos? Yo me pregunto, ¿solo latinos son los narcotraficantes? No, es que aquellos lo consumen, ¿no? No, pero es que por ahí es el consumo. Pero usted sabe la respuesta de eso, ¿verdad? ¿O no? Que ahí está metida tanto la DEA como la CIA en el ingreso de la droga a los Estados Unidos y es controlada por pequeños capos para poderla seguir vendiendo en los Estados Unidos. Hay una acusación muy grave de varios investigadores, porque eso más que todo lo han hecho los mexicanos, porque son los que están sufriendo esa guerra contra las drogas que les está dejando muchos muertos. Y como el cártel de Sinaloa, con Ismael El Mayo Zambada, que lleva 50 años ya llevando droga a los Estados Unidos, jamás lo han procesado. Exacto. Y es porque tiene un acuerdo con autoridades estadounidenses para meter la droga a Estados Unidos. Entonces o sea, hay un tema también. No, hay que verlo. Esta declaración de este profesor es interesante, de Ricardo Valencia. Dice, mira, el mensaje político, a ver, coloquémoslo por favor acá en esta parte. El mensaje político de la extradición es que el sistema judicial de los Estados Unidos es independiente y que ya no es suficiente tener buenas relaciones con la Casa Blanca y el Departamento de Estado. Porque muchos... No, el mensaje es que ya no es útil y que entonces demos lección con él. Claro, don Ronald. Miren, no caigamos solo en la parte del narcotráfico, ¿verdad? Ahí hay más cosas. Este presidente se eligió ilegalmente. Este presidente cooptó la Corte Suprema de Justicia, la Asamblea Legislativa, los jueces. Juan Orlando. El ejército. Él hizo una centralización de poder total y así pudo elegirse inconstitucionalmente con un decreto similar al que sacó la sala nuestra, la sala impuesta esta, ¿verdad? Entonces, no solo es el narcotráfico, también hubo tráfico de armas para Estados Unidos, no solo drogas. El hermano lo ha mencionado. El hermano está allá. No, parece que él es el que lo ha mencionado. Sí. No, fue en el juicio. En el juicio uno de los implicados lo mencionó. También ya haber se dado sabe dinero que a su recibieron campaña. $2 millones él y Porfirio Lobo para elegirse presidente de la República. Incluso hay un donativo del Chapo Guzmán de $1 millón a él. Ese es otro millón. Está en el juicio. Entonces, no solo es eso, o sea, este presidente hizo de todo. Me recuerda lo que está sucediendo en otros países de Centroamérica, ¿verdad? Así que, como decía mi madre, cuando rasuran el vecino, pon tu barba en remojo. Ok, bueno, el tiempo se nos fue. Quiero agradecerles el que nos hayan acompañado. Gracias A cada uno de ustedes. Gracias por la invitación. Mande. Hoy es la conmemoración de la masacre de Las Hojas. ¿Verdad? Está conmemorándose un aniversario más de la masacre de Las Hojas. En San Antonio del Monte, en San Antonio de los Montes, 1982, por ahí, ¿verdad? Que sucede esto a manos de defensas civiles bajo la orden de los grandes errores de la que nos dejó la guerra. Exactamente. Así que condolencia porque la mayoría de esa gente eran indígenas. Eran indígenas, en el sector de Sonsonate. ¿verdad? Ajá, Las Hojas en San Antonio del Monte. San Antonio del Monte. Bueno, gracias por mi parte. Esto es todo por hoy. Pásenla bien y como siempre recuerden lo más importante, amar a Dios sobre todas las cosas. Lideramos el camino de la opinión y buscamos que la cultura del debate alcance consensos y soluciones a los problemas de nuestro país. Diálogo con Ernesto López, edición especial.